Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con las predicaciones. En esta ocasión veremos dos capítulos del Génesis, Génesis capítulo 7 y Génesis capítulo 8. Vamos a estudiar estos dos capítulos, vamos a verlos de una manera unida, porque tienen mucho que ver entre sí. Entonces la enseñanza de hoy será Génesis capítulo 7 y 8, las enseñanzas del diluvio. Las enseñanzas del diluvio. Bueno, hermanos, antes de comenzar con el capítulo 7, para luego pasar al 8, vamos a tener una pequeña introducción leyendo una porción del capítulo 6. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 la palabra de Dios nos enseña que la maldad de los hombres era tanta sobre la tierra que Dios decidió terminar con la vida de todo ser viviente. Dios trajo un juicio muy fuerte, porque en esos momentos de la humanidad la maldad era ya algo muy fuerte, muy grave. Entonces vamos a comenzar hoy a leer Génesis 6, 11 al 13, antes de comenzar con el capítulo 7. Vayamos ahora a Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces podemos ver, hermanos, que Dios manda un juicio y le dice a Noé: la maldad de los hombres ha llegado a tal grado que yo he decidido la destrucción de ellos. ¿Por qué? Porque ya se habían corrompido delante de Dios, habían cometido todo acto que desagradaba al Creador, actos abominables, actos que enfurecían el corazón de Dios. Los hombres llenaron la tierra de violencia. Esa era una de las características que tenían los hombres antes del diluvio, que eran muy violentos. Había mucha gente mala en esos momentos. No había temor de Dios delante de ellos. Entonces, la humanidad antes del diluvio estaba viviendo una etapa de maldad muy fuerte, hermanos, ¿sí? El carácter de los hombres en esos tiempos era un carácter violento, era un carácter malvado, era un carácter perverso, malévolo, en contra de la palabra de Dios, en contra del prójimo. Y vamos a hacer una breve comparación de ese carácter de los hombres antes del diluvio con respecto del carácter de los hombres que van a tener en los últimos tiempos, ¿sí? Vamos a ver cómo será el carácter de los hombres en los últimos días. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. El carácter de los hombres en los últimos días, vamos a compararlo con el carácter de los hombres antes del diluvio. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Carácter de los hombres en los postreros días. Dice la palabra de Dios. Aquí le habla el apóstol, le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo hoy en día, hermanos, lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, los tiempos peligrosos. Ya son los últimos tiempos, no creo que pasen muchos años para que realmente se manifieste el anticristo y después se manifieste el Señor Jesucristo trayendo juicio a las naciones. Entonces, estamos viviendo ya
hoy en día esos tiempos peligrosos. Dice el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hoy en día hay una característica muy peculiar en muchas personas que no agradecen, ¿sí? Hasta ahí se ve, hermanos, la maldad, en que las personas no son agradecidas cuando reciben un favor. Pues aquí también narra la Biblia que en los últimos tiempos los hombres serán malagradecidos, impíos, o sea que no tienen piedad. Vamos a suponer, hermanos, vamos a tomar un ejemplo, que ven en la calle a una persona que está necesitada y no le ayudan aunque tengan la posibilidad. Eso es maldad, porque dice la palabra de Dios que aquel que tiene la posibilidad de ayudar a alguien y no lo ayuda, se le cuenta como pecado, ¿sí? Eso es impiedad, no tienen piedad de sus prójimos. Así hay muchos hombres hoy en día, impíos. Dice el verso 3 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, entonces aquí acabamos de leer una porción de la Escritura que nos narra cómo será el carácter de los hombres en los últimos días. Ya lo estamos viviendo, hermanos. En estos días ya hay hombres que aman más los deleites más que a Dios, que prefieren sus deseos antes de obedecer la palabra de Dios. Y aún van más allá, hermanos. No solamente desean cosas pecaminosas, sino que las quieren hacer constitucionales, quieren hacer leyes que vayan en contra de la palabra de Dios solamente por satisfacer sus deseos carnales. Estamos ya en los últimos tiempos, hermanos, y serán tiempos peligrosos, tiempos a donde cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Bueno, hermanos, como serán los hombres en los últimos días, así eran los hombres antes del diluvio, desobedientes a los padres, crueles, sin afecto natural, no tenían empatía con su prójimo, no eran amigables, eran violentos, eran aborrecedores de Dios y amaban sus deleites. Era una situación en esos tiempos, en los tiempos de Noé, era una situación del pecado tan grave, hermanos, que Dios dijo, ya no toleraré más la maldad que estoy viendo. Los tiempos antes del diluvio eran tiempos peligrosos también. Los piadosos eran muy pocos sobre la tierra en los tiempos de Noé, y la mayoría de los humanos se habían rebelado en contra de Dios. Así serán los últimos días, peligrosos y violentos, pero el que persevere hasta el fin, nos dice la palabra, será salvo. Bueno, hermanos, entonces, en estos tiempos de Noé, la maldad era mucha sobre la tierra, de tal manera que Dios determina destruir a la humanidad. Pero Noé halló gracia delante de Dios, y Dios manda a Noé que construya un arca donde él y su familia entraran y así se salvaran del diluvio, del juicio de Dios. Vamos a recordar un poco antes de leer el capítulo 7. Génesis 6, 17 al 18. Génesis 6, 17 al 18 dice: y aquí que yo traigo un diluvio de aguas, le dice Dios a Noé, de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos.
¿Sí, hermanos? Entonces, aquí Dios determina que va a morir todo humano, todo hombre. Pero Dios le dice a Noé: tú no morirás, ni tú, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposa, porque has hallado gracia delante de mí. Entonces, tú vas a construir un arca donde vas a entrar tú y tu familia para que tengan vida. Ya vimos en la última predicación, hermanos, que el arca que construyó Noé es semejante a Jesucristo, porque en el arca ellos tenían vida y nosotros tenemos vida a través del Señor Jesucristo. Ahora sí, hermanos, vamos a iniciar con el Génesis capítulo 7 y capítulo 8, las enseñanzas del diluvio. Solamente vamos a leer versículos claves, ya que son demasiados versículos. Entonces vamos a leer solamente algunos versículos del capítulo 7 y 8 del Génesis. Y en su casa, hermanos, por ahí les encargo de favor que lean el capítulo 7 y 8 completo. Entonces vamos al Génesis 7 y 8, el diluvio. 7, versículo 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces aquí dice: entrarás tú y tu familia, y de los animales limpios tomarás 7 parejas, macho y hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Verso 3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. El 5 dice: hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, hasta aquí, hermanos, nos dice que Dios le otorga misericordia a Noé para no ser destruido. Y le dice: entra tú y tu familia, y entra también, mete contigo algunos animales. Y dice la palabra de Dios que Noé le obedece. Noé cree a Dios y obedece y empieza a hacer el arca. Entonces, la edad que tenía Noé cuando empezó a hacer el arca era de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Noé tenía 600 años. Vamos a brincarnos al verso 10, dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, a los 600 años de Noé, vino el diluvio. Dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El verso 13 del capítulo 7 dice: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. O sea, entraron 8 personas en el arca. El verso 17, vamos a brincarnos. Dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra,
y todo hombre. El verso 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora vamos a brincarnos al capítulo 8, el verso 13. Dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Ok, hermanos, estos eran los versículos importantes del Génesis capítulo 7 y capítulo 8. Entonces, hermanos, para avanzar en esto que acabamos de leer, yo rescaté información importante que la voy a empezar a resumir con ciertas preguntas, hermanos. Por ejemplo, aquí hago una pregunta que es muy importante. ¿Cómo era el arca que construyó Noé? Eso apúntelo, hermanos. ¿Cómo era el arca que construyó Noé? Bueno, aquí investigué y la respuesta es: era como una caja rectangular. Medía aproximadamente 133 metros de largo. Era bastante larga. 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Tenía 3 pisos y varios compartimentos. Estaba hecha de madera resinosa y cubierta con alquitrán o brea por dentro y por fuera. Entonces, hermanos, como acabamos de leer, el arca que construyó Noé realmente era algo que Noé se había esmerado en hacerla. ¿Por qué? Porque él sabía que el juicio de Dios iba a venir. Él sabía que lo que Dios había dictaminado sobre los hombres iba a acontecer, hermanos. Y Noé no fue incrédulo, sino que él empezó a hacer el arca, él empezó a trabajar, él empezó a recolectar madera de la que le había dicho Dios, y empezó a hacer el arca como Dios le había mandado, ¿sí? Él tuvo temor de Dios y construye el arca con mucho esfuerzo. Vamos con otra pregunta. Dice aquí: ¿cuánto tiempo duró el diluvio? Esta es una pregunta muy sencilla. La duración del diluvio, es decir, el tiempo que duró el aguacero, fue de 40 días. 40 días seguidos, hermanos, sin interrupción, donde Dios mandó el agua hasta el punto que esa lluvia, hermanos, empezó a crecer y a crecer y a crecer, de tal manera que dice la palabra de Dios que el agua tapó los montes. Entonces imagínense, hermanos, esa destrucción que vino sobre los hombres. 40 días que llueve. Tal vez ellos no tenían temor en el primer día, pero cuando ya llevaban 3 días seguidos, hermanos, es algo que no es común, que llueva 3 días seguidos sin parar, y a una, ¿cómo decirlo?, a una capacidad, hermanos, muy alta, ¿sí? Llovía muy fuerte. Entonces, hermanos, imagínense si nosotros nos sorprendemos que un día entero llueva, ¿qué será que veamos 3 días que llueva sin interrupción? Y ahora 4 días, 5 días, 6 días, hermanos, hasta que se empezó a inundar la tierra. No sé en qué momento, hermanos, los hombres ya empezaron a tener problemas para respirar, que tenían que nadar, ¿sí? Era un juicio muy fuerte. Los animales empezaron a morir. Pero todo este juicio, hermanos, vino
por culpa de la maldad del hombre. Dios es tan santo, Dios es tan puro de ojos, hermanos, que Él ya no soportó ver más esta situación, a tal grado que hizo llover 40 días para destruir a la humanidad. Vamos con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé, su familia y los animales en el arca? Bueno, hermanos, la respuesta es que estuvieron en el arca 370 días. ¿Sí? 370 días estuvieron en el arca Noé y su familia. Desde que entraron hasta que salieron transcurrieron 370 días. Un poco más de un año, ¿verdad? O sea que si Noé tenía 600 años, no recuerdo bien, hermanos, ahí le encargo que usted lea. Sí, Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. 600 años. Y entonces, que en el año 601 de Noé, Dios ya le dijo: sal del arca, tú y tu familia. Transcurrió un año, ¿sí? 370 días. Hermanos, imagínense cuánto tiempo estuvo ahí Noé dependiendo totalmente de Dios. También los animales, ¿sí? Es una gran enseñanza. Si ahorita con la pandemia ya vamos a alcanzar, hermanos, el año, pues, hermanos, nos enseña la palabra de Dios que debemos de confiar en Dios, así como Noé confió en el tiempo del diluvio. Amén. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué Dios vio justo a Noé en medio de esa generación malvada? Eso es algo muy importante. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de Noé? La respuesta, hermanos, viene en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. La predicación se llama Génesis capítulo 7 y 8, las enseñanzas del diluvio. Bueno, vamos a ir a Hebreos 11:7. ¿Por qué Dios tuvo misericordia? ¿Y por qué Dios vio a Noé justo en medio de esa generación de hombres perversos? Hebreos 11:7. Dice la palabra de Dios: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, por la fe fue que Dios justificó a Noé. Aquí hay dos palabras importantes. Que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios que iba a venir un juicio, él empezó a trabajar en el arca. Y también hay otra palabra, aparte de la fe, dice que él tuvo temor del juicio de Dios. Para que venga la salvación, hermanos, necesitamos fe en Jesucristo y temor en Dios para encomendarnos a Él completamente. Tal fue la fe y el temor de Dios que tenía Noé, que trabajó fuertemente para construir el arca, pues aunque muchos pudieron haberse burlado de él, Noé sabía que el juicio de Dios sería terrible. Aquí escribí algo, hermanos, que tardó muchos años en construir el arca. ¿Cuántos años tardó Noé en construir el arca? No se sabe con exactitud, hermanos, pero desde que la palabra de Dios menciona a Noé, que menciona a Noé cuando tenía 500 años, y cuando empieza la precipitación del agua, él tenía 600. Entonces, hagan la cuenta, hermanos, cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca. No más de 100. Sí, hermanos, no más de 100. Pero vamos a suponer que 50, 60 años, 70 años, los 100 años, ¿sí? Pero fue muchos años los que él tardó construyendo el arca.
Así como Noé fue justificado delante de Dios por su fe, así también nosotros seremos justificados por la fe en Jesucristo. Vamos a Gálatas 3:11. La fe es muy importante, hermanos. No es por obras. Dios no nos va a salvar porque seamos buenos, porque todos somos malos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos han sido reprobados y han sido destituidos de la gloria del Señor. Entonces no es por las obras, sino por medio de la fe. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11, hermanos. Dice la Escritura: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces delante de Dios tendremos vida por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de la fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Romanos 5:1 al 2. Romanos 5:1 al 2. La importancia de la fe, hermanos. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué Dios justificó a Noé? ¿Y por qué Dios lo apartó de esa generación perversa? Por la fe, por la fe. Y así también Dios, hermanos, nos hará justos por medio de la fe en Jesucristo. Vamos con otra pregunta, hermanos. ¿Cómo era la conducta de la gente antes del diluvio? ¿Cómo era la conducta de esas personas que fallecieron, que murieron a causa del agua, de la inundación? La respuesta es, ya dijimos, hermanos, que eran impíos, que eran desobedientes a Dios, que eran hombres violentos, pero la principal característica, hermanos, es que eran incrédulos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le habla a Noé y Noé hace caso, pero Noé les advierte a las personas de la destrucción que pronto vendría y ellos no lo escuchan. Ellos eran incrédulos. Ellos dijeron: no creemos en lo que tú dices, no creemos en tu Dios. Y ellos le dan la espalda a la predicación de Noé. Esto lo menciona Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Vamos para allá, hermanos. Segunda de Pedro 2:5. Dice la Escritura: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea que él estaba pregonando, hermanos, la justicia de Dios. Él estaba predicando. Imagínense, hermanos, el avivamiento que tuvo en su corazón Noé al saber que toda esa gente que él veía con sus propios ojos iba a fallecer, iba a morir por causa del pecado de ellos. Entonces, hermanos, él empieza a predicar. Yo me imagino, hermanos, que él predicaba: arrepiéntanse, porque el juicio de Dios está cerca. Arrepiéntanse de todo su corazón y crean en la palabra que Dios ha mandado. En ese momento todavía no había un evangelio tal como lo hay hoy, pero dice que él era pregonero de justicia. Y sigue diciendo el verso 5. Vamos a leerlo otra vez. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Noé pregonó el juicio todo el tiempo que estuvo haciendo el arca, pero no se arrepintieron, eran incrédulos. No hicieron caso hasta que el diluvio acabó con todos. Vamos a Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Vamos a ver qué nos dice este verso. Mateo 24, 37 al 39. Dice:
Mas como en los días de Noé, dice el Señor Jesucristo, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, o sea, tenían su pachanga, ¿sí? Casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, Noé les predicaba, Noé les decía, arrepiéntanse, pónganse a cuentas con Dios, para que Él les permita entrar en el arca, y ellos se burlaban de la predicación de Noé. Ellos decían, no queremos escucharte, nosotros lo único que queremos es comer, beber, tener fiestas, hacer casamientos, ir de compras. Como en estos tiempos, hermanos, los hombres estamos en todo, o están en todo los hombres, menos en la palabra de Dios. Las personas que no conocen de la Escritura están en todo tipo de vanidad, pero no están esperando el juicio de Dios hasta el día, hermanos, que el Señor Jesucristo se presente y ellos ya no tengan salvación por su incredulidad. Dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, los hombres en los postreros días serán incrédulos hasta el día que venga Jesucristo y realmente ese juicio vuelva a destruir a la humanidad incrédula. Vamos a tener, hermanos, los versículos finales de esta predicación. Génesis 8, 20 al 21. Es algo importante. Vamos a ver qué dice. Génesis 8, 20 al 21. Y edificó Noé un altar después de que ya se seca toda el agua y él está a salvo con toda su familia y los animales que entraron en el arca. Noé se siente agradecido con Dios y edifica un altar. Dice el verso 20 del capítulo 8 del Génesis. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ofreció alabanza, ofreció adoración por la salvación de Dios. Es lo que nosotros tenemos que dar, hermanos, porque Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces Noé se siente agradecido porque Dios lo rescata a él y a su familia, y levanta un altar de alabanza y empieza a adorar a Dios. Hermanos, nosotros también podemos alabar a Dios con cantos, con oración, con gratitud, diciéndole gracias, Dios, porque a pesar de mi pecado me has salvado, a pesar de mi maldad me has apartado de una generación perversa, y aunque vinieran momentos peligrosos, como dice tu palabra, tú me guardarás. Vamos a dar la conclusión a esta enseñanza, hermanos. Conclusión: Dios es santo, nosotros somos pecadores, pero Dios nos ha dado perdón de pecados a través de Jesucristo. Jesucristo ofreció su sangre en el altar, que fue la cruz, para que Dios no derramara su juicio en contra de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Esta era la enseñanza, Génesis capítulo 7 y capítulo 8, las enseñanzas del diluvio. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a todos.